¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a presentar la evidencia 4, última evidencia. Seguimos con el caso, bueno, continuamos con el caso de Solimar. En esta evidencia tiene como propósito, cuya función principal, elaborar las notas de los estados financieros utilizando la información de las actividades 1, 2 y 3, con el fin de conocer oportunamente la situación económica de la empresa. Vamos con la primera pregunta. Según la NIC, uno define los cuatro estados financieros y además las notas a los estados financieros e indique en qué párrafos se encuentran brevemente, coloque su apreciación. ¿Cuáles son los estados financieros básicos que ustedes conocen? Defina cada uno de ellos brevemente según el marco conceptual y la NIC 1. Bueno, primeramente el objetivo principal de los estados financieros es proporcionar información estructurada sobre la posición financiera, el rendimiento económico y los flujos efectivos de una identidad. Bueno, según la NIC 1, en el párrafo 10, es un juego completo de los estados financieros. Incluyen el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Y en la nota de los estados financieros, estas notas completamente explican la información presentada. Además, el objetivo de los estados financieros es brindar información útil sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad para apoyar la toma de decisiones económicas. En los estados financieros se encuentran en el párrafo 112 al 138. Siguiente pregunta. Según ¿con qué frecuencia se deben presentar los estados financieros? ¿Cuándo se pueden, cuándo se pueden presentar los estados financieros de manera trimestral o mensual? Bueno, según la NIC 1, en el párrafo 36, los estados financieros deben presentarse como mínimo una vez al año. Sin embargo, también pueden elaborarse de forma trimestral o mensual si la empresa o las autoridades lo requieren para un mejor control y una toma de decisiones oportuna. Siguiente pregunta. La C. ¿Existe la presentación de los estados financieros por más de un año? Explique y coloque un ejemplo. De ser el caso, explíquelo brevemente. Bueno, sí existe. Según la NIC 1, una entidad puede presentar los estados financieros por un periodo mayor o menor un año. Cuando cambia una fecha de cierre contable, en este caso debemos explicar el motivo del cambio y advertir que las cifras no son totalmente comparables con la del periodo anterior. Un ejemplo es que si una empresa cambia su cierre del 31 de diciembre al 31 de marzo, presentará los estados financieros por 15 meses en lugar de 12 meses. Dato interesante para añadir, la NIC 1 busca que la información sea transparente y comparable. Por eso, cuando cambia la duración del periodo contable, la empresa debe revelarlo para que los usuarios de los estados financieros interpreten correctamente la información y no hagan comparaciones equivocadas. Le doy pase a mi compañero. Ya. A continuación, en D tenemos sustente por qué el estado de situación financiera no puede presentar los activos y pasivos en partidas corrientes y no corrientes en una entidad financiera. Explique y justifique su respuesta. Como respuesta tenemos que según la NIC 1 en el párrafo 60, la empresa normalmente deben presentar en el estado de situación financiera sus archivos y sus activos y pasivos separados en corrientes y no corrientes. Sin embargo, existe una excepción cuando clasificarlos de acuerdo con su grado de liquidez brinda información más confiable y útil para los usuarios de los estados financieros. Siguiente pregunta. En la E, ¿qué son las notas a los estados financieros? Como respuesta tenemos las notas a los estados financieros son una parte importante de los estados financieros, ya que permiten explicar con más detalle la información que aparece en ellos, según la NIC 1, en el párrafo 112 al 138. Estas notas incluyen las políticas contables que utiliza la empresa, así como información adicional y aclaración sobre la diferencia,
cuentas presentadas en los estados financieros. Siguiente pregunta. Como pregunta, en la F tenemos mencionar 5 características importantes por las que se deben utilizar las notas a los estados financieros, porque es importante el uso de estas. Acá tenemos los 5 puntos. Como punto número 1 tenemos es que expliquen las políticas contables que la empresa ha aplicado para elaborar sus estados financieros. Como número 2 tenemos brindan información adicional sobre las partidas presentadas en los estados financieros. Como número 3 tenemos relevan hechos, riesgos, compromisos que no pueden aparecerse y únicamente en las cifras. Como número 4 tenemos ayudan a la información sea más clara, transparente y fácil de interpretar por los usuarios. Como número 5 tenemos facilitar la comparación de la información financiera entre distintos periodos y con otra empresa. Es muy importante porque permiten entender el origen y significado de las citas presentadas y brindar mayor confianza a los usuarios y contribuyen a que la toma de decisiones se base en información completa y bien explicada. Siguiente pregunta. La pregunta G, tenemos qué procedimiento debe seguir para elaborar las notas a los estados financieros. Para elaborar las notas a los estados financieros, primero revisaría que toda la información de los estados financieros sea correcta y esté respaldada. Después identificaría la política contable que utilizaría la empresa y prepararía una explicación de las cuentas más importantes como el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, los activos, los pasivos y el patrimonio. También incluirá información sobre cualquier hecho o compromiso que pueda ser importante para entender la situación financiera de la empresa. Y finalmente organizaría las notas siguientes al mismo orden de los estados financieros para que sea clara, fáciles de entender y ayuden a interpretar mejor la información presentada. Les paso con mi siguiente compañera. Buenas noches, profesora. Continuando con la pregunta H, nos dicen cómo se clasifican las notas a los estados financieros y también nos piden explicar brevemente cada una de estas mismas. Bueno, las notas de carácter general presentan información básica, ¿no? Sobre la empresa, como la constitución, la actividad económica que realiza, el periodo que abarcan los estados financieros, la base de preparación y principales políticas contables que se aplican. También las notas de carácter específico explican con mayor detalle cada una de estas partidas que aparecen en los estados financieros, como el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, también los activos fijos, obligaciones como patrimonio, los ingresos y los gastos. Bueno, considero que esta clasificación es importante porque permite organizar una información, ¿no? De manera clara, facilita que los usuarios comprendan mejor la situación financiera y bueno, la situación financiera y los resultados de la empresa. Siguiente pregunta, por favor. En la pregunta ahí, ¿qué notas a los estados financieros elaboramos de carácter general? Bueno, en nuestro trabajo elaboramos las notas de carácter general. La primera corresponde a identificar, a la identificación de la empresa, perdón, y su actividad económica, de donde se indica, bueno, el nombre de la empresa, el RUC, el giro de negocio, la fecha de inicio de actividades y su domicilio fiscal. Siguiente. La pregunta J, ¿bajo qué principios presentamos los estados financieros y por qué? Y también nos piden sustentar nuestra respuesta. Bueno, presenté los estados financieros siguiendo los principios establecidos en la NIC 1 y el marco conceptual porque estos ayudan a que la información sea clara, confiable y útil, ¿no? Para quienes la revisan. El primer principio es el de la empresa en marcha, que significa que considera que la empresa seguirá funcionando normalmente
y no cerrará sus operaciones en un futuro cercano. También aplicamos el principio del devengado, que consiste en registrar los ingresos y gastos cuando ocurren, aunque todavía no se hayan cobrado o pagado. También tuvimos en cuenta el principio de uniformidad, que significa utilizar las mismas políticas contables en cada periodo para que los estados financieros puedan compararse con los de años anteriores. Siguiente. En la pregunta K nos dicen que qué notas a los estados financieros elaboramos de carácter específico. Bueno, en este trabajo elaboramos las notas de carácter específico, las cuales explican con mayor detalle las cuentas que aparecen en los estados financieros. Estas fueron de efectivo y equivalente a efectivo, inversiones financieras, cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar, existencias, inmuebles, maquinaria y equipo, activos intangibles sobre giro bancario. Cuentas por cobrar, por pagar, perdón, cuentas por pagar comerciales y cuentas por pagar a los accionistas. En cada una de estas notas se detalló los importes y la información necesaria para entender el origen y la composición de cada cuenta. Le doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, la L nos pide realizar un análisis vertical de los dos primeros estados financieros y comentar sobre la liquidez, la solvencia, la rentabilidad de la empresa Solimar Sac. Bueno, en este caso, como pueden observar, la mayor parte de los activos de la empresa corresponde al activo corriente con el 84,5%, mientras que el 15,95% pertenece al activo no corriente. Esto significa que la empresa tiene suficientes recursos de corto plazo, por lo que cuenta con una buena liquidez para cumplir con el pago de sus obligaciones. También se observa que el patrimonio representa el 55,44% del total de los recursos de la empresa y el pasivo el 44,56%. Esto indica que la empresa financia una mayor parte de sus activos con recursos propios, por lo que tiene una buena solvencia y no depende demasiado de las deudas. Después tenemos también bueno, el estado de resultados, que bueno, como se puede observar, las ventas representan el 100% y después de descontar los costos y gastos, la empresa obtiene una utilidad neta del 35,69%. Esto demuestra que la empresa está generando ganancias y que sus operaciones son rentables. En la M, ¿cuál es la situación económica y financiera a través de los cuatro estados financieros? Bueno, primero es el estado de situación financiera, que se observa que la empresa tiene más activos que deudas, lo que refleja una buena solvencia. Como segundo punto tenemos el estado de resultados, donde se obtuvo una utilidad ya que las ventas superaron los costos y gastos. Tenemos el estado de cambio de patrimonio, que se muestran las variaciones del patrimonio durante el periodo, y el estado de flujo de efectivo. Se evidencia el ingreso y salida de dinero permitiendo evaluar la liquidez de la empresa. Como conclusión, bueno, es que tenemos que, después de elaborar y analizar los estados financieros de Solimar Sac, es que la empresa presenta una situación económica y financiera favorable. Se observa que cuenta con suficientes activos para cumplir con sus obligaciones y que la mayor parte de sus recursos está financiado con patrimonio propio, lo que demuestra una buena solvencia. Asimismo, el estado de resultados también refleja que la empresa obtuvo utilidades durante el periodo, lo que significa que sus operaciones fueron rentables y que los ingresos generados fueron suficientes para cubrir los costos y gastos. Como recomendación, pues es que la empresa continúe llevando un adecuado control de sus ingresos, gastos y recursos para mantener una buena situación financiera. También es importante revisar periódicamente los estados financieros para identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones oportunas. Además, se debe seguir aplicando correctamente las normas internacionales de información financiera, en este caso la NIF, y elaborar las notas a los estados financieros de manera clara y completa. Gracias.